buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Luis Acuña, el gobernador del estado Sucre, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir al programa. Bueno, y saludo a todo el pueblo del estado Sucre, a toda la población pues, de este querido estado. Bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy, Luis Acuña a la Una, para sus comentarios y preguntas. Ya hay muchas preguntas sobre situaciones concretas de Cumaná. Pero antes de entrar en el estado Sucre, me gustaría que habláramos un poco sobre Venezuela hoy. Pues tú fuiste miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, estuvimos allí, también fuiste parlamentario. Me gustaría saber si, en tu criterio, y me incluyo, le hemos cumplido a esa Constitución, no le hemos cumplido. En mi opinión, nosotros hemos hecho un gran trabajo en lo que es el desarrollo de la Constitución, sobre todo la condición humanista de la Constitución del año 99, la Constitución que centró prácticamente en el ser humano todo el desarrollo del país. Se olvidó de capitales y de mercados y lo hizo sobre el ser humano. Creo que no solamente el trabajo del presidente Hugo Chávez, sino el trabajo de Nicolás Maduro lo ha venido reforzando. Con las dificultades que hemos tenido, pero el tener hoy, al 2017, el 73% de la inversión del Estado en inversión social es haber acogido lo que esa Constitución en la cual participamos ambos planteó. Ser humano antes que cualquier otro concepto. Ahora también uno ve las encuestas y hay un alto nivel de descontento en el país por la situación económica. El presidente habla de guerra económica, el gobierno habla de guerra económica, pero ¿hasta dónde es guerra económica? ¿Hasta dónde errores en la conducción de la economía? Y no solamente en la conducción de la economía, incluso hasta en la conducción de la política como tal. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ni ninguno de sus colaboradores, y hablo por mí, va a decir que nunca ha cometido un error. Errores cometemos todos los seres humanos y el hecho de cometerlos y poder corregir es lo que nos da la fe en mañana. Creo que todo lo que se ha hecho en el país por tratar precisamente de ese concepto, de lo que nosotros llamamos el socialismo, centrar el desarrollo en el ser humano, pues quienes tienen una visión diferente, que lo centran en mercados o en capitales, han tratado de bloquearlo. Y se ha hecho en el caso de Venezuela de la forma más, digamos, visceral que se pudiera pensar. Nosotros casi que tenemos un embargo para la adquisición de bienes, servicios, medicinas, todo lo que se ha hecho con Venezuela para privarla de tener la posibilidad de acceder a la estructura financiera mundial es fuerte. Todo lo que se ha hecho por tratar de reducir el valor del petróleo, entendiendo que eso afecta a Venezuela y a otros países como Rusia, ha sido parte de esa guerra. Nosotros la llamamos la guerra económica. Cualquiera le puede dar cualquier otro nombre, pero no es mentira que eso ha tenido un efecto fortísimo, independientemente de cualquier error que hayamos cometido. Ahora fíjate, en la Constitución se habla de un modelo económico en el cual hay cabida para las diversas formas de propiedad, pero buena parte del tiempo se ha ido también en peleas con el sector privado, en, digamos, medidas que incluso, por ejemplo, luego las pagamos más caras, porque cuando se represan precios durante mucho tiempo, luego cuando se quieren actualizar, pues eso pega en el bolsillo de la gente. Y eso impacta también en la escasez de productos. Bueno, tú vives en un estado, tú eres gobernador de un estado que ha tenido muchas dificultades en ese campo en el suministro de alimentos. Hemos visto que hace unos meses se dieron protestas importantes por esta situación, ¿no? Yo creo, y abordando la pregunta, creo que en el proceso venezolano nunca se ha privado al sector privado de actuar. De hecho, yo creo que han sido de los principales actores que ha tenido la política venezolana. Y en cierta medida, parte de toda esta situación que tenemos con alimentos, con medicinas y con bienes y servicios, ha sido precisamente porque el sector privado ha tenido
la libertad de actuar como ha querido actuar. Y en algunos casos, algunas de esas actuaciones han sido precisamente en un bloqueo a la política gubernamental. Pero bueno, eso es parte de toda esta dinámica. Y en el caso de Sucre, yo quiero estar claro que efectivamente allá hubo una situación que tomó mucho medio, sin haber sido la situación más grave que ha ocurrido en el país. Tomó mucho medio. Y cuando algo toma medio, pues se hace lo más importante. Y no fue precisamente por hambre, como la gente dice. Nadie por hambre atenta contra una ferretería, contra un preescolar, contra estructuras que nada tienen que ver con alimentos. De manera que es parte de una dinámica que ojalá que en estos procesos que el presidente Nicolás Maduro viene impulsando del diálogo y la paz, nosotros pudiéramos reducir, y que efectivamente, si algo se va a reducir a un tema delincuencial, se reduzca lo delincuencial, que lo podemos atacar. Pero cuando se mezcla el concepto político, ya el asunto es más difícil de trabajar. Bueno, a veces el hambre puede volver loca a la gente también. No, bueno, está bien, eso es correcto. Eso es correcto. Y yo creo la que desesperación, ¿no? Yo creo que en el caso de Sucre, nosotros, como tú decías, hemos tenido algunas dificultades en adquirir algunos bienes y servicios. Sucre es un estado, tú lo conoces, un estado que produce el 70% de la pesca. A eso quería ir, porque precisamente es como quien dice una reserva importante para el país, en ese sentido, pero qué ironía que hoy en día el pescado es uno de los bienes más caros, de los alimentos más caros, incluso, bueno, la sardina la regalaban, yo creo que ya nadie regala sardina en Cumaná. Las sardinas las regalaban cuando yo era pequeño, efectivamente. Sin embargo, ahorita nosotros pudiéramos decir que con estos planes que ha establecido el gobierno nacional, con apoyo de mis pescadores de Sucre, yo creo que si a alguien yo le tengo que reconocer hoy que han sido solidarios con el pueblo de Venezuela, han sido los pescadores, y en particular los pescadores artesanales, que pescan su sardina y la estamos distribuyendo a nivel del país a 100 bolívares. ¿El kilo? El kilo. Ajá. Ajá. Ahora, ¿por qué cuando uno va a comprar, por ejemplo, Luis, yo ayer estuve en un supermercado y vi unas laticas de atún pequeñas, no voy a decir la marca, para no hacerle publicidad gratis, y esa latica está en 2.500 bolívares. Y entonces el muchacho del supermercado me dice, mire, llévesela porque ya mañana llegan a 4.500. O sea, ¿por qué, teniendo Venezuela ese potencial pesquero, esa costa de paria tan inmensa, bueno, con esa capacidad de pesca que tenemos en Venezuela, por qué razón nosotros tenemos que pagar tan caro un atún, por ejemplo? El caso del atún quizás pusiste el mejor ejemplo, en el sentido de que el atún tiene precio internacional, es un commodity. Nosotros tenemos una capacidad... No es muy commodity para el bolsillo. No es más muy commodity para el bolsillo, pero nosotros tenemos una capacidad alta en pesca de atún. La flota atunera de Sucre es de las más poderosas. Pero se llevan eso fuera. Y no necesariamente. Lo que pasa es que ese atún se comercializa al precio del atún internacional. Y por otro lado, el tema del enlatado tiene un costo adicional, que es el costo de la lata misma. Por supuesto. La lata misma tiene una incidencia que casi es del 40%. Y no hay manera de hacer algo distinto. Claro. Tenemos que hablar de ese tema, pero nosotros debemos hacer la pausa, ¿verdad? Tenemos un tuit por allí. Vamos a leer. María Elena Rodríguez. El Frente de Abogados Revolucionarios del Estado Sucre felicita al gobernador Luis Acuña por su gestión. Bueno, ese es un tuit favorable a Luis. Vendrán otros de distinta naturaleza, como es la democracia, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer la pausa ya de Cumaná. Bueno, más o menos parte de los... No, efectivamente, nosotros en un conjunto importante de obras para Cumaná, algunas terminadas, completamente terminadas. De hecho, la avenida Cancamure está terminada, el puente Hugo Chávez no está terminado. Está hecho el puente y todavía nos falta la vía. Pero ahí quizás una de las cosas que más ha privado es que a la par del puente nosotros estamos haciendo un desarrollo habitacional. No deberíamos terminar la vía sin terminar el desarrollo habitacional. Políticamente uno le da habitación a la gente y después le hace la avenida. No hace la avenida y después le da habitación. Pero, digamos... Mejor si marcha junto todo porque da hábitat también. Claro. ¿No? Ahora, nosotros estamos conscientes de obras que continuamos ahora. El mercado de la economía informal sigue este año, ya tenemos recursos del Consejo Federal de Gobierno. Las obras en el Polideportivo
Félix Lalito Velázquez siguen este año, ahí están incorporados recursos para eso. El puente Hugo Chávez sigue este año, ya están incorporados algunos recursos para eso. Que el puente está terminado, lo que falta es la vía. De manera que nosotros reconocemos que algunas obras no se han concluido, otras que las puedo mencionar están absolutamente concluidas y de uso diario de toda la gente. Nosotros tenemos en este campo, yo creo que la oposición en general, y yo tengo, este programa es un programa más político que otra cosa. La oposición en Venezuela ha sido una oposición que a veces ha sido torpe. Y en el caso particular de Sucre también la oposición ha sido muy torpe. Los diputados de oposición han manejado la cultura de la denuncia, solo denuncian. Lo único que han llevado a Sucre es una cámara, pero no han llevado ni un alfiler. Los diputados nuestros del Partido Socialista Unido de Venezuela son diputados trabajadores a quienes les reconozco un trabajo permanente. Pero los diputados de la oposición, esta mañana se los decía, solamente es cultura de denuncia. Su única obra en Sucre es poner un tuit con alguna denuncia. Aportes en materia legislativa para nuestro Estado, un Estado que se está desarrollando. Todo el tema del desarrollo del gas de Sucre, iniciado por el presidente Hugo Chávez en aquel cambio que hizo paradigmático. Proyecto Cristóbal Colón. Ya vamos a hablar de eso, pero fíjate, tú decías que la oposición ha sido torpe, y estamos hablando de política, como tú lo dices, Luis. Pero fíjate, con todo y lo torpe que tú dices que ha sido la oposición, le ganaron la elección del 6 de diciembre del año 2015. O sea, eso es ¿qué fue lo que castigó el pueblo? ¿Votó por la oposición, por la torpeza de la oposición o por los errores, o castigó al gobierno por sus errores y su torpeza también? Yo creo que, por un lado, por ejemplo, todo este tema de la guerra económica, el tema alimentario, golpeó fuerte al gobierno, pero nosotros también tuvimos una campaña en un proceso tradicional que no era un proceso tradicional. En mitad de esa guerra económica nosotros hicimos una campaña como si no hubiera pasado nada, con el mismo meeting, la misma caminata, la misma tribuna, sin esquemas que pudieran atender la dificultad que teníamos, que era la dificultad de la cola, y la oposición se centró en la cola. ¿Se burocratizó la revolución? ¿Se burocratizó? Pudiera ser que en algún... ¿Por qué esa desconexión? ¿Cuál es tu análisis cuando tú estás, en solitario? Tus reflexiones, si las puedes compartir con respecto a eso. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué teníamos tanto respaldo y ya no lo tenemos? ¿Por qué la gente me reclama? ¿Por qué la gente no está conforme? Yo creo que el respaldo de la oposición que nosotros medimos en las elecciones para la Asamblea Nacional no fue un respaldo mayoritario en relación a lo que ha sido el respaldo tradicional de la oposición. Ahí lo que pasó fue que los sectores chavistas no salieron a votar, porque si los sectores chavistas hubieran salido a votar, otra hubiese sido el resultado. El número de votos de la oposición no creció considerablemente. Lo que ligaron fue activar a todo su sector, si lo lograron activar con una campaña que le fue exitosa. Y cuando digo que han sido torpes, es porque una oposición que se gana la Asamblea Nacional con la mayoría que se ganó y que haya actuado en la Asamblea Nacional como ha actuado un chacumbele cualquiera, no me queda duda. Ahora, fíjate, también el gobierno ha tomado decisiones que son muy duras. Por ejemplo, en el campo político, el de forzar la barra para que no se den las elecciones regionales, por ejemplo. El año pasado no se dieron las elecciones regionales. Este año no hay un cronograma electoral todavía. Yo no sé qué pasa con el CNE que no ha dado un cronograma electoral, por ejemplo. Entonces, claro, la salida a los problemas debe ser una salida por la vía de la consulta a la gente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque la gente vote. Totalmente de acuerdo, pero date cuenta que esa medida no la forzó el gobierno. La oposición pensó, aquí lo tenemos todos. De hecho, así lo manifestó Henry Ramos Alup a su toma de posición. En 6 meses sacamos este gobierno porque sacamos a Nicolás Maduro. Se olvidaron de las elecciones regionales, priorizaron una elección, un referéndum revocatorio que obliga
a que el Consejo Nacional Electoral se hubiese dedicado a eso y en el proceso hicieron de todo. Pero es que yo creo que pasó que la oposición no quería elecciones de gobernadores porque quería referéndum y el gobierno no quería ni elecciones ni referéndum. Bueno, pero ahí sí hay el muchacho que lloró y la mamá que lo perdió. Pero es que así es la política. Yo te voy a decir, si yo, estudiante, me inscribo para cursar estudios superiores, llego al final y al final se da cuenta que mi título de bachiller es falso, yo no me puedo graduar. Así le pasó a la oposición. Hicieron un proceso que cuando lo fuimos a medir, cometieron todos los errores del mundo. O sea, cuando yo digo de Chacumbele, es precisamente porque yo creo que si algo no cuidó la oposición, es haber hecho las cosas con la precisión. Porque si se hubiesen ajustado a las reglas de la Constitución, no hubiese habido forma de que se hubiese negado el referéndum revocatorio. ¿El chavismo le tiene miedo a una elección hoy? ¿A elección de gobernadores o a la que sea? El chavismo no le tiene miedo a nada. El chavismo se ha arriesgado. Ni a Dios. Bueno, Dios es otra cosa. A Dios no le tememos. A Dios nosotros nos sometemos a su voluntad, sin miedo. Yo no le tengo miedo a morir. Es parte de lo que Dios nos concede. Ahora, yo no me quiero morir, que es otra cosa, pero no es el temor. El chavismo no le tiene miedo a nada. Pero tampoco quiere las elecciones, o si quiere. No, porque uno se aprovecha de la política. Si tú lo haces todo en forma torpe, yo aprovecho la política. Tenemos que hacer una pausa. Antes de eso, vamos a ver un tuit que nos tiene por aquí. Lubis. Vladimir, pregunta al gobernador por qué este mes de enero no viene CLAP. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Luis Acuña, nuestra etiqueta. Bueno, y continuamos con el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, nuestra etiqueta, Luis Acuña a la una. Por allí dejaron una pregunta pendiente con respecto a los CLAP. ¿Por qué no hay CLAP este enero? No, primero que no sé por qué razón la persona que manda ese tweet lo dice. Nosotros estamos desarrollando nuestras distribuciones a las alcaldías en el mes de enero sin ningún inconveniente. De hecho, esta última ofrecimiento del presidente Nicolás Maduro de ese paquete alimentario de una caja bien contenida, acabamos de hacer una distribución de 9.000 solamente para el municipio Bolívar y estamos a la espera. Eso es para 9.000 familias, ¿no? Para 9.000 familias. Ahora, ¿cuántas familias hay? ¿A qué porcentaje realmente de la población llega a esto, Luis? Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que el sistema de los CLAP opera por 3 vías. Opera por los CLAP que se manejan en la comercializadora de la gobernación y las alcaldías. Se maneja por Mercal y se maneja por Pedeval, que tienen diferentes espacios, ámbitos de acción. Mercal normalmente atiende las zonas de más bajo ingreso, igual Pedeval. Nosotros atendemos todos los demás espacios. Por supuesto, en el caso de Sucre, tener capacidad para distribuirle alimento a 296.000 familias a la vez es muy difícil. ¿Pero a qué porcentaje finalmente llega con todo lo que suma de Pedeval, de Mercal, más lo que hace la gobernación? ¿A cuántas familias le puede llegar? Nosotros tenemos 2.600 CLAP y, por ejemplo, en el municipio Sucre son 100.000 familias. Nosotros pudiéramos estar atendiendo ahorita más del 50% de esas 50.000 familias. ¿Y los demás cómo hacen? Los demás tienen la atención. Nosotros hemos trabajado sistemas alternativos donde hemos pedido autorización y hay comerciantes que están trayendo alimentos, ponen en sus anaqueles y ahí hay un acceso para, por ejemplo, urbanizaciones que tengan una clase media con un poder adquisitivo más alto. O sea, hay diferentes esquemas de atención a la gente. Nosotros estamos fundamentalmente atendiendo a aquellas zonas de menor capacidad adquisitiva. ¿Por qué se promete un modelo de economía, pasar del modelo rentista a un modelo productivo, que fue la promesa básica que, bueno, me incluyo, le hicimos al país en aquel momento, desde antes, de que yo estaba en la causa de reserva de planteamiento, digamos, pasar un modelo rentista a un modelo productivo, y termina el país presenciando el reparto de comida a través de bolsas? Por mucho que se llame CLAP, uno no ve producción por ninguna parte, lo que ve es reparto de alimentos importados o comprados al sector privado. No necesariamente. Nosotros tenemos una producción nacional. Efectivamente, si algo nos falló a nosotros, y ahí parte de los errores que mencionaste antes, fue no haber mantenido y sostenido la actividad productiva en el país, no haber promovido con fuerza
una industrialización del campo, que produjéramos en el campo y que produjéramos nuestra harina precocida con la que nos comemos una arepa, con maíz que se produzca en el país, porque hay capacidad de producirlo, o que hayamos hecho con fuerza el tema del arroz. Yo no pediría que lo hayamos hecho en el trigo, porque no somos un país con esas tradiciones de la siembra de trigo. Pero ahí cometimos un error, efectivamente, y se está retomando. Ahora, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, con la industrialización de los productos del mar? ¿Qué se hace, por ejemplo, para los resultados, para paliar un poco el problema del déficit de alimentos? De la ¿Se está produciendo algún tipo de harina de pescado? ¿Qué se está haciendo para eso? Sí, cómo no. En el caso del pescado es una de las áreas donde no se pierde. El pescado que no se vende fresco se vende seco, y si no se vende seco, se vende en conserva. La mayoría de las empresas están en Sucre, pero son empresas, digamos, de menor nivel industrial. El proceso de enlatado es un proceso muy sencillo que utiliza mucha mano de obra manual, muchas mujeres que trabajan en las fábricas. Pero a todo ese pescado se le da salida. Nosotros lo que andamos buscando son esquemas de distribución más ágiles, que no tengamos, por ejemplo, que tener que enlatar el producto seco. ¿Quién no come bacalao seco, por ejemplo? O el producto en cadenas de frío nos reduciría los costos que significa, por ejemplo, el enlatado. Ahora, eso es parte de lo que el país ahora asume como una tarea, y yo quiero señalar que los esquemas que se han utilizado el año pasado para apoyar a la empresa, a los grandes armadores, los que pescan el atún en jornadas largas, las jornadas de atún, por ejemplo, de los barcos que salen de Cumaná a pescar en el Pacífico, son jornadas de 3 meses y medio en la mar. ¿Tú sabes cuánto cuesta aquí en Caracas, Luis? Una botellita, ni siquiera es enlatado, es envasado en vidrio, de atún, de lomito de atún, 10.000 bolívares más o menos, 10.000, 15.000 bolívares. Bueno, nosotros estamos ahorita en capacidad, y eso era una cosa que conversaba el día domingo durante el mensaje del presidente con el gobernador Carrizales. Bueno, en Apure no hay atún, en Sucre sí hay atún. Un esquema que me permita a mí trasladar atún hacia Apure, pues nosotros tenemos un almacenado atún, del atún que se ha pescado en alta mar, en el Caribe y en el Pacífico, que la única forma ahorita de procesarlo sería enlatarlo, pero que aseguro que es mucho más fácil su procesamiento si la gente lo adquiere fresco como lo tenemos en este momento. Ahora, es parte de tener cadenas de frío, es parte de tener transporte, que lo tenemos. Ese plan de la caravana de la sardina que nos permitió llevar sardina a todo el país, y como que yo te decía, que yo agradezco que los pescadores artesanales, esos que salen a las 3 de la mañana a pescar para llegar con un barco lleno, un bote lleno de sardinas, han enviado esa sardina a todo el país. Todo el país ha recibido esa sardina y ha recibido ese pescado que pesca el pescador artesanal. ¿El pueblo de Sucre está pasando hambre, sí o no? El pueblo de Sucre no está pasando hambre. El pueblo de Sucre tiene necesidades de algunos rubros que no le lleguen. No es fácil, por ejemplo, tener un suministro permanente de trigo, a pesar de que tenemos molinos en Sucre, y no es fácil mantener a las panaderías con todo el trigo para todo el pan que la gente exige. Pero no es que está pasando hambre, está pasando algunas dificultades. Pero nosotros creemos que lo cumochino, que tenemos bastante, es un reemplazo, o el plátano, es un reemplazo, solo que son temas culturales que tenemos que cambiar, pues, y en eso estamos. Tenemos un tuit antes de irnos a la pausa y lo vamos a comentar a tu regreso. José Luis Peraza dice: yo no quiero más CLAP y yo quiero comprar lo que me provoque, ya estamos cansados de esta ración. Vamos a la pausa y ya venimos con Luis Acuña, nuestra etiqueta. Mira, estos son productos que me trae el gobernador de allá del estado Sucre. Mira, aquí tiene
tripe perla, tiene pepitona, tiene camarones, tiene otras cosas, ¿no? Tiene pulpo. Pulpo, tiene también estos moluscos que se producen también, ¿no? Ajá. ¿Ah? Que tienen su nombre, no lo vamos a decir por aquí. Así es. Así es, termina en chones. Bueno, lo cierto es que Caracoles. parte pues, de los caracoles estos, pues, que se producen allá, que es parte de la producción en el estado Sucre. Yo me pregunto, ¿por qué si el enlatado es tan caro, no le podemos llevar el atún a los venezolanos en un frasquito de esto? Y lo hacemos más accesible, si el problema es ese, ¿no? Bueno, el frasco puede ser... Puede agregar Abaratar, puede poner un valor agregado que pudiera ser tan alto como el metal. Como el metal. Es parte de un estudio de mercado que no me atrevo eso yo a decir, yo no lo sé tampoco. Pero lo que sí es cierto es que hay mecanismos de distribución que pudieran abaratar. Efectivamente, las cadenas de frío pueden abaratar, porque los supermercados todos tienen sus cadenas de frío. Lo que hay es que hacer un procedimiento mediante el cual uno lo pueda envasar al vacío en bolsas plásticas, que ya eso existe a nivel mundial. No, y que vaya congelado. O seco. Sí. Por ahí dejamos un tuit pendiente de una persona que decía que está cansado de los CLAP, que por qué tenemos que recibir una ración de CLAP, que él no quiere... Si alguien no quiere CLAP, bienvenido. No es que no quiera CLAP, quiere por supuesto los productos que están allí, pero no quiere depender de que compro una vez a la semana, compro esto. O sea, el tema del racionamiento, pues. Es que yo no creo que haya un racionamiento y sería bien... Explícame ese razonamiento. Porque los CLAP no son un esquema de racionamiento. Nosotros distribuimos todo el alimento que conseguimos, no los ponemos en los anaqueles, preferimos distribuirlos directamente a la gente porque es un esquema de distribución diferente. En el anaquel lo que pasa es que el que tiene muchos recursos se lo lleva todo y lo acumula, mientras que si nosotros hacemos una distribución equitativa entre todo el pueblo, todo el mundo recibe una parte. Pero por ejemplo, si hay una cuadra, hay una familia que es de la MUT, a esa familia le llega a todos. Bien, garantía que no le deja a este que absolutamente, y yo quiero en eso estar muy claro. Nosotros organizamos los CLAP para tener control de que el alimento se distribuye, pero sin excluir a absolutamente nadie. Y aquí yo quiero reivindicar a los CLAP, así como reivindico a todas las estructuras de la política, los CLP, las VC, a nuestro pueblo en general que se ha montado en esto. Yo creo pero que ¿por qué una estructura de partido tiene que participar en la distribución de alimentos? Por ejemplo, yo pregunto, ¿una unidad de la MUD puede distribuir CLAP? Una unidad de la MUD no está dentro de los esquemas que nosotros hemos hecho como esquema distributivo. Nosotros queremos garantizar que esa distribución le llegue a todos. Bueno, es una forma. Porque... Bueno, y nosotros como queremos garantizar... ¿Por qué la VC sí y no la MUD? Es que no es la VC es una estructura de partido. La VC es una estructura de partido porque nosotros queremos garantizar... ¿Cuál es la diferencia entre lo que se le criticaba a los ADECOS antes de no, porque nosotros ponemos a una persona allí para poder garantizarnos que a ese de la MUD le llegue también el alimento. Para que le llegue a todos. Nosotros lo queremos garantizar y lo garantizamos con alguien sobre el cual nosotros tengamos un mínimo de direccionamiento político. Ahora, lo mejor sería que la economía funcionara sin eso. Porque en todo mecanismo de control o de distribución que tenga elementos de burocracia pública, hay corrupción. Para allá vamos, y el presidente lo anunció en su mensaje del pasado domingo, que efectivamente íbamos ahora para tiendas. O sea, ya no es sino un esquema de tiendas donde la gente pueda ir y adquirir. Lo que se pretendió hacer al principio, que fue buscar un esquema donde la gente comprara una vez y le permitiera a la otra persona comprar una vez y no que comprara 2 veces y 3 veces quien tiene más dinero, pues no nos funcionó. Hubo que recurrir a este esquema que ahorita por lo menos le está llegando el alimento a la gran mayoría de los venezolanos. Por aquí tenemos un tuit, lo tenemos un tuit por aquí, vamos a verlo. Lo tenemos, mientras... Dice Reinaldo Malavé, si el pueblo de Sucre no está pasando hambre, ¿cómo explica usted la gran cantidad de personas que comen de la basura en Cumaná? Primero que yo no sé cuántas personas comen de la basura. Tendría que mostrármelo esta persona. Yo he visto gente en Caracas, no sé si en Cumaná, pero en Caracas he visto gente comiendo de la basura. Bueno, yo no he visto a ninguno comiendo de la basura. Yo es posible que haya visto a alguna persona con una necesidad que va y se acerca a la gobernación y habla de su necesidad y buscamos la fórmula para que a esa persona
podamos atenderla, pero no comiendo de la basura. Yo las he visto en diversas zonas de Caracas. Ahora, no, en Cumaná no he ido a Cumaná, no puedo decir que las he visto, pero si hay en Caracas, me digo, ¿cómo es que hay en Caracas y no en Cumaná? En Sucre hay una ventaja, en Sucre hay una ventaja que no la hay en Caracas. Primero, Caracas tiene muchísimos más habitantes que Sucre todo. En Sucre tenemos redondo 1 millón de habitantes. Sucre es un estado muy rural, donde la mayoría de las personas tienen en su patio una mata de algo o un animalito. O tiene a su orilla un mar maravilloso que si tira un anzuelo saca un pescado. Entonces, es mucho más fácil que alguien aquí en Caracas pase necesidades que en Sucre. Si en Sucre se esfuerza, come. Ahora, fíjate, ese es un tema interesante porque es parte del cambio cultural. El cambiar una economía de un modelo rentista a un modelo productivo no es suficiente si tú no cambias la mentalidad de la gente. Eso de depender que me dieron, que no me dieron, que si la beca, que si la cosa. No es que no haya personas que no lo necesiten, pero ciertamente ahí lo mejor es la promoción del emprendimiento y yo no veo que se haga mucho énfasis en eso, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo en Sucre. Primero, por la vía de la siembra. Nosotros logramos este año sembrar tanto maíz que ahora tenemos un problema, no tenemos cómo guardarlo, porque nosotros como no somos un estado cerealero, no tenemos silos. Tenemos que entamborarlo como se usaba en los tiempos de antes, ¿no? Pero efectivamente nosotros hemos tomado la cultura de la producción. Y una cosa importantísima, es posible que en el campo se haya dejado de sembrar, es posible que en la industria se haya dejado de actuar, pero en el mar nunca se ha dejado de pescar. El pescador ha pescado de siempre. Tenemos que hacer la pausa. Y hay dos temas. Uno, por aquí me preguntaban sobre la malaria. ¿Es cierto o no es cierto que hay malaria en Sucre? Eso lo vamos a responder al retorno. ¿Y qué pasa con el aeropuerto de Carúpano? Glenis Morillo dice por aquí, todo Carúpano abandonado, no llegan los beneficios. ¿Quién nos escuchará? Estamos aislados de todo el país. ¿Dónde están los 62,000 niños beneficiados? El aeropuerto de Carúpano abierto sin vuelos. La excusa era la pista. Fue acondicionado y seguimos sin vuelos. Falta una lupa. Bueno, vamos al regreso a conversar sobre estos temas con Luis Acuña. Ya venimos, nuestra etiqueta Luis Acuña a la 1. Bueno, continuamos en Vladimir a la 1 con el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Bueno, Sucre se prepara, sobre todo, bueno, Cumaná se prepara para las fiestas con motivo las fiestas patronales, pues, de Santa Inés, la patrona de Cumaná. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito al final, pero quedan dos temas pendientes que tienen que ver con asuntos importantes para el estado. Uno, la malaria. Es cierto que ha vuelto la malaria a Sucre, que tenemos ese problema allá, y el aeropuerto de Carúpano, que me insisten en que te plantee el tema, ¿no? No, el caso de la malaria, los estados maláricos en tradición en Venezuela, Sucre ha sido uno, sobre todo en las zonas del sur hacia las desembocaduras del Orinoco, donde están los Guaraos. Ha sido una zona malárica, igual que el estado Bolívar, por ejemplo, un estado malárico. Bueno, históricamente. Sí, históricamente. Y este año hubo un incremento de la malaria a nivel nacional. Sucre, de la totalidad del 100%, nosotros llegamos al 6.5%. Pero es mucho para lo que siempre tuvieron, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay más casos. Y por otro lado, uno de los temas es que la malaria va mutando, ya hay nuevas formas de malaria que no habían llegado a Venezuela y que han sido exportadas hacia acá. Y casi toda la malaria que llega a Sucre es malaria importada, pues viene de otros estados. En particular, Sucre tiene muchos trabajadores en la zona de las minas del sur de Bolívar, que llegan y a veces la traen y se difunde. Y esa zona recibe malaria de otros países, en particular de Colombia, de Brasil. O sea, mucha de la malaria en Venezuela es una malaria importada. Y en el caso de Carúpano, nosotros hicimos todo el trabajo con el aeropuerto de Carúpano, rehabilitado completamente, pista nueva, todo nuevo. Ahora, el tema de la utilización, el tema de lograr que empresas privadas, por ejemplo, hagan vuelos a Carúpano y todo, abran la ruta, es un tema
que está todavía por hacerse. Pero en este caso el Estado no puede, digamos, condicionar la asignación de concesiones de vuelo para que abran rutas como esta, por ejemplo. No, es que no ha sido un problema del tema del Estado. El Estado lo que pudiera decidir es que sus propias aerolíneas... Bueno, su propia aerolínea con Viasa, por ejemplo. Claro, eso es parte de lo que... Porque ahora vienen los carnavales de Carúpano, por ejemplo. Entonces... Normalmente en esa época se hace un planteamiento especial y vuelan a Carúpano algunos aviones en este periodo. Pero antes uno normalmente conseguía un vuelo a Carúpano. Claro, antes en las rutas, pero esa es una de estas heridas de las cuales habla el presidente Nicolás Maduro de esta guerra. El tema de los bienes y servicios, el tema del mantenimiento de aviones, ha hecho que las empresas privadas y las propias empresas del Estado reduzcan sus vuelos. Y en este caso, Cumaná y Carúpano han estado afectadas, pues. Oscar Armando Millán habla de la alta mortalidad neonatal en el hospital de Cumaná. Y Ernesto Vázquez dice, el kilo de arenque cuesta 1.500 bolívares, pero ¿qué va a saber de eso, señor? Si usted no va ni al mercado, te dice. Primero que todo, que esa persona, yo voy al mercado todos los sábados. Ajá. Por si acaso nunca me ha visto. Yo a lo mejor él es el que no va o que nunca me ha visto. Y el kilo de arenque, de sardina en este momento, pudiera estar muy alto porque estamos en veda. Ahorita no se puede pescar sardina durante 3 meses. Esta es la época del desove de la sardina y por supuesto si alguien las consiguió por allí, las va a poner muy costosas porque si lo toma el Ministerio del Ambiente la va a pasar difícil. Aquí te preguntan también cuántas obras faltan por concluir por los 500 años de la primogénita. No puedo hablar de número, puedo mencionar obras. Todavía falta por culminar la vía del puente Hugo Chávez, todavía falta por culminar el mercado de la economía informal. La Universidad de Oriente se le hizo una inversión en su biblioteca y nos falta algún recurso para continuar. Todavía estamos por inaugurar ya lista la sede de la orquesta, del núcleo de orquesta, está por inaugurar todo el sistema de radiología, o sea, el acelerador lineal para el tratamiento del cáncer, obras completas que todavía no están inauguradas. La Plaza Bolívar, una hermosísima plaza, de los lugares más hermosos de Cumaná, no está inaugurada, pero todos los días la usamos. ¿Cómo está el hotel? El Cumanagoto. El Venetur, de los mejores Venetur que hay en Venezuela, el Hotel Venetur de Cumaná. ¿Está funcionando bien? Perfectamente. Ya llegó el agua caliente. Una vez yo fui y no había el agua caliente y tenía problemas allí. Hubo un problema alguna vez con una caldera, que a lo mejor te tocó ir en ese tiempo. Efectivamente es un hotel donde hay que poner un recurso, porque los hoteles hay que de vez en cuando renovarle todas las alfombras, renovarle todo el mobiliario, pero estamos en momentos donde la inversión hay que medirla bien para hacerla. Pregúntale a tu invitado si vive como comunista o como capitalista, pregunta por aquí. Como comunista o como capitalista, vivo como un ciudadano más de este país, que vive en un país que aspira al socialismo. Oliver pregunta, ¿qué pasó con las playas? Por ejemplo, Arapita, la inseguridad en Arapito. Tenemos un problema, ahí tenemos un problema de inseguridad en el mar, que es parte de toda esta dinámica de seguridad del país, que se está combatiendo hasta donde podemos, el robo de motores, los asaltos en alta mar. Eso no lo negamos, pero se está trabajando muy fuerte con la SODI Sucre para reducir y la SODI Marítima. Esta mañana estabas hablando también del tema del narcotráfico. Es un tema complicado porque, bueno, Sucre ha tenido historia en esta materia desde hace muchos años. Yo incluso cuando estaba en el diario Caracas hicimos una investigación sobre el narcotráfico por allá, pero es un tema muy peliagudo, ¿no? Si a alguien no pudiera yo negarle cosas aquí, es a ti que has hecho un estudio de una situación como esa. ¿Qué se está haciendo? Quiero decir que tú conoces ese tema, sobre todo en la costa norte, la costa norte de Paria, que son zonas que ahorita, qué pena que no nos dio tiempo a hablar de eso, donde se están haciendo los grandes desarrollos gasíferos que van a permitir la industrialización de todo el país. ¿Cuántos empleos esperan ustedes producir con este desarrollo gasífero? En principio, date cuenta, hasta ahorita, Sucre
va a producir gas que se va a ir al país. Los empleos se van a producir en lo que nosotros le hagamos un huequito a ese tubo que nos cruza todo y podamos establecer empresas con valor agregado en Sucre, que es parte de la segunda etapa. ¿Esa autopista está lista ya? ¿Falta mucho por culminar la autopista? No, esa autopista todavía le falta por culminar, la autopista Cumaná-Puerto La Cruz. Sí, esa misma. Sí, ojalá se culmine pronto. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo y no queremos irnos sin hablar de la festividad de Santa Inés, que es la patrona de Cumaná, así que tenemos unas imágenes por aquí que quiero que las podamos mostrar, ¿verdad? Aquí las tenemos, mira, háblanos un poco de esta. Aquí puedes voltearte, Luis. Aquí está, bueno, es que la estoy mirando a tu espalda, sí. Esta es la iglesia de Santa Inés, una de las iglesias exclusivas del mundo, la única iglesia de Bahareque que se pueda haber conocido en el mundo. Y estamos en un plan de rehabilitación, que es un plan muy especial, requiere de especialistas que ya han hecho todos los estudios. Nosotros hicimos una inversión. Esta es una de las deudas de las obras de Cumaná 500 años, que a pesar de que todo el recurso ya lo contratamos, las empresas, la madera especializada que requieren para ello, que es PUI, no la han conseguido completa para poder rehacer una iglesia que es de bahareque y madera y caña brava. ¿Cómo está la infraestructura para recibir a los visitantes que vienen no solamente de Cumaná, sino que vendrán a lo mejor de otras poblaciones del país a participar de esta feria? ¿Cómo está eso? El número de camas plaza en Cumaná no es muy alto, pero el que está es bueno. Y sobre todo tenemos posadas pequeñas que le dan la oportunidad a la gente, no del corralito que a veces significa un hotel, sino un espacio donde pueden compartir con la gente, compartir con las familias y hacer que el turismo sea algo más que tu satisfacción, sino que tu aprendizaje y tu compartir de tradiciones, de la cultura en sí, ¿no? Que es lo que nosotros quisiéramos en el caso de Sucre. ¿Tienes planes para reelegirte como gobernador? Yo soy un soldado de Nicolás Maduro Moros y quiero reivindicar todo su discurso del día domingo y acompañarlo en todo este trabajo. No estamos para temas de reelección ni de elección, estamos para acompañar al presidente en todo el trabajo que necesite, donde me necesite. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa, Luis, de verdad, un placer tenerte por aquí. Saludo pues a toda la gente pues, del estado Sucre, a toda la gente que nos escribió a la etiqueta Luis Acuña La Una, nuestro agradecimiento. Y bueno, vamos a probar estas delicias allá del mar sucrense, ¿verdad? En su momento lo vamos a probar. Te agradezco muchísimo. Y bueno, y mañana tenemos otro invitado de las filas del chavismo. Se trata de Héctor Rodríguez, que la semana pasada no pudo venir. Y bueno, viene mañana. Así que mañana nos vemos aquí en Globovisión con Héctor Rodríguez. Así que vayan preparando sus preguntas y comentarios para Héctor Rodríguez. Esa entrevista está movida. Ya venimos entonces para mañana con el diputado Héctor Rodríguez. Y ahora se quedan ustedes en compañía del hombre de la brújula internacional, que es un hombre allá de los Andes, pero que también le gusta, bueno, le gusta todas estas cosas, los mariscos, ¿verdad? La comida del mar, todas esas cosas. Será entonces hasta mañana.